la palabra del Señor. Hay mucho palabrero, hay mucha palabrería, pero palabra del Señor escasea. Y aún en Lituania tenemos la situación de que hay personas que se han acercado, que eran creyentes y que, como quien dice, quedaron sin congregarse y quedaron porque tuvieron que irse por las cosas que veían y escuchaban que se hacían en esas reuniones. Muchos de ellos quedaron sin congregar, otros buscaron dónde congregarse. Y tenemos el caso de un par de matrimonios lituanos que se están congregando con nosotros ya hace unos años, y ellos vinieron diciendo, estamos buscando un lugar donde se predica la palabra del Señor. Por eso, hermanos queridos, doy gracias a Dios que cuando pasa el tiempo y retorno y visito, yo visito casi todo el Uruguay, pero qué alegría cuando visito aquí esta casa, donde en este año, si Dios lo permite, en el mes de octubre ya va a ser 30 años que escuché el Evangelio del Señor Jesucristo y de que conocí al Señor Jesucristo, y que al retornar a esta casa siempre me encuentro que aquí se sigue predicando la palabra del Señor. Y que así sea hasta la venida del Señor. Amén. Y Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos queridos. Y Dios espera de nosotros también que le seamos fieles. Amén. Y el Señor recompensa la fidelidad justamente de sus siervos. Dios bendiga al pastor Sergio. Amén. Y le dé su gracia, como se la dio al apóstol Pablo y a cada uno de sus siervos, para que hasta el día que el Señor lo llame, o hasta el día que el Señor venga por su iglesia, el hermano permanezca fiel al llamado y fiel al mensaje. Y aquellos hermanos que ya están colaborando también, los obreros locales, y que están, sean fieles también al Señor, sean fieles al mensaje. Amén. Porque nuestro compromiso no es con los hombres, nuestro compromiso es con el Señor. Y un día daremos cuenta, dice a Él. Por eso que Dios nos ayude. Amén. Aleluya. Y en esta noche quiero continuar con la segunda parte del mensaje. Pero saludo a todos los hermanos que no estuvieron en el día de ayer también. Y que el Señor bendiga. Amén. Estoy contento de hoy estoy viendo a otros hermanos que no los vi en el día de ayer, que conozco, que ellos me conocen también. Y veo también a otras personas que no les conozco. Que el Señor esté bendiciéndoles en esta noche. Amén. A cada uno. Gloria a Dios. El tema que el Señor puso en mi corazón, aun cuando estaba en Lituania, antes de retornar, busqué al Señor en oración, preguntando, pidiéndoles la guía del Espíritu Santo, ¿qué compartir? El Señor puso sobre la renovación, buscando la renovación del hombre interior, buscando la renovación espiritual. Algo que los cristianos necesitamos realmente, hermanos queridos. Y necesitamos enfocarnos en esto, necesitamos hacerlo una prioridad en nuestras vidas espirituales, para poder crecer en la gracia del Señor, para poder avanzar, para poder cumplir la voluntad del Señor. Amén. Y no que pasen los años y simplemente ocupamos un lugar en el banco y estuvimos un par de horas los domingos y eso fue todo. ¿Y qué de la vida de cristiana? ¿Y qué hizo el Señor en nuestra vida? ¿Y de qué manera y de qué forma afectamos a otros con el Evangelio? Amén. Y todo eso depende justamente de nuestra relación, de nuestro caminar con el Señor y de nuestro crecimiento en la fe. Y para eso necesitamos, hermanos, continuamente renovarnos. Ayer decíamos que la naturaleza se renueva. Ayer hablamos de que el cuerpo humano, Dios ha puesto de tal manera que el cuerpo humano se renueva. En 7 años todas las células del cuerpo humano se renuevan de tal manera que la vida se prolongue. Y espiritualmente hablando, hermanos, vimos que también el apóstol Pablo decía, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, podemos decir, se va envejeciendo, porque del polvo fue tomado, y la Escritura dice, carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Esta carne y esta sangre va a volver al polvo, de donde fue tomada, pero el hombre interior se renueva, dice, de día en día. Nos renovamos en Cristo, porque Él es la fuente
de nuestra vida espiritual? Es Cristo. Estamos en Cristo. Amén. Y por medio de Cristo que tenemos vida espiritual. Amén. Y la esperanza de la gloriosa eternidad con el Señor. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos. Y en esta noche ayer hablamos justamente de que parte de gran importancia en la renovación es la muerte, porque sin muerte no hay vida. Pablo dice, en nosotros actúa la muerte para que la vida de Cristo sea manifiesta. Y Pablo dice, cada día muere. Nosotros explicamos que no es la muerte física, sino que hablaba de la muerte en aquellas cosas en la vida del apóstol Pablo, que él tenía que exponer, tenía que llevar a la cruz. Su ego, su yo, sus deseos egoístas. Vimos toda una lista, allí también leímos en Colosenses, ¿no? Toda una lista de impurezas, había fornicación, después hablaba de enojo, ira, muchas cosas que en cada uno de nosotros se manifiestan, porque estamos en un cuerpo de carne, por eso es necesario llevarlas a la muerte, hacer morir, dice estas cosas. ¿Y de qué manera podemos hacerlas morir? Bueno, ayer vimos por medio del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos guía, nos muestra aquellas cosas que están mal en nosotros. Y a través del arrepentimiento y la confesión de estas cosas al Señor, somos limpiados, somos lavados por medio de la sangre de Jesucristo, de toda maldad, como dice la Escritura. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros caminamos con la cruz de Cristo, llevando la cruz del Señor. ¿Amén? Cada uno llevamos la cruz. Somos sentenciados a muerte. Jesús dijo, el que pierda su vida, por causa de mí, él la hallará. Y perder la vida significa llevarla a la cruz, para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Gloria a Dios. Y hoy quiero ver, hermanos, juntamente con ustedes, continuar con este tema y continuar con el tema de la renovación del hombre interior, la renovación espiritual nuestra. Y quiero leer junto con ustedes Efesios capítulo 4, en el versículo 17, vamos a leer hasta el versículo 24. Y en esta noche vamos a continuar con la renovación del hombre interior, hablando de la renovación de la mente, que es algo muy, muy importante. Vamos a ver los agentes que actúan en la renovación del hombre interior, que es la palabra del Señor y la persona del Espíritu Santo también. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recuerda estas palabras. ¿Cómo andan, dice, los gentiles? Es decir, aquellos que no conocen aún al Señor Jesucristo. Andan, dice, en la vanidad de su mente. Es muy importante recordar estas palabras. Seguimos. Y dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Eso fue lo que estuvimos haciendo ayer justamente, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Hasta aquí, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu maravillosa y gloriosa palabra, la verdad que nos hace libres. Te damos gracias, Señor. Gracias que tenemos el privilegio de escuchar tu palabra. Ministranos, háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Obra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu confirme tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Hemos venido para adorarte, hemos venido para buscarte, hemos venido, Señor, para tener un encuentro contigo. Necesitamos ser renovados en tu presencia. Obra, Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Pablo está hablando aquí algo muy importante, hermanos. Por un lado está hablando de que aquellos que no conocen al Señor, como nosotros no le conocíamos, como yo no le conocía, como muchos, la mayoría, ¿no? Antes de venir a Cristo, antes de experimentar a Cristo en nuestras vidas. Amén. Vivíamos también, como dice aquí, en la vanidad de nuestra mente. Podemos decir que dice, como dice aquí, por un lado Pablo dice, por la ignorancia que en ellos hay, porque ignoran estas verdades, pero también le dice por la dureza de su corazón. Es decir, muchas personas ignoran porque su corazón está endurecido y no quieren recibir el mensaje de la palabra del Señor. Al vivir en esa ignorancia, ellos caminan en la vanidad de su mente. Es importante entender esto, hermanos, porque el pensamiento de una persona, el pensamiento condiciona nuestra conducta. El pensamiento condiciona nuestras actitudes. La forma en que pensamos nosotros condiciona nuestra manera de vivir, condiciona nuestra manera de hablar. Por eso es tan importante. Pablo dice, ustedes no aprendieron así a Cristo. Y si miramos las Escrituras, como Pablo está diciendo aquí justamente, hermanos, él hablaba justamente, si nosotros hemos creído en Cristo y escuchamos a Cristo, porque lo escuchamos por medio de su palabra. Amén. La renovación tiene que ver, por un lado, despojarnos del viejo hombre, como dice aquí, que está viciado conforme a los deseos egoístas y mundanos. Por eso es el caminar llevando la cruz, donde ahí nos despojamos con la ayuda del Espíritu Santo, que señala y muestra aquellas cosas en nuestra vida que tienen que ser quitadas o corregidas, cambiadas. Y por otro lado, Pablo dice, pero nos renovamos, renovando el espíritu de vuestra mente, para poder ¿qué? Vestirnos entonces del nuevo hombre creado según Dios. Si no vamos a renovar el espíritu de nuestra mente, no podemos, hermanos, vestirnos, no podemos tomar aquello que nos pertenece. No podemos caminar de acuerdo al propósito de Dios, a la voluntad de Dios. Muchas veces los cristianos actuamos como los hijos de Israel. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Y muchos salimos del mundo, pero su forma de pensar y su forma de actuar es muchas veces como la de los mundanos. Y no hay un cambio aquí. Este matrimonio lituano, por ejemplo, un matrimonio lituano que tengo en la iglesia, me acuerdo de la hermana Sigita. Me acuerdo que ella siempre me decía, pastor, nosotros los lituanos, ella dice, porque nosotros los lituanos somos fríos. Porque nosotros los lituanos somos muy envidiosos. Ella me decía. Porque nosotros los lituanos no nos gusta esto y aquello. Siempre me decía, porque nosotros los lituanos nos enojamos fácilmente. Porque nosotros los lituanos somos muy cerrados. Somos muy cerrados. Somos muy desconfiados. Porque nosotros los lituanos, un día la paré a la hermana. Le digo, dígame, ¿qué dice la Escritura en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17? Abre la Escritura y léame. ¿Qué dice la Escritura? 2 Corintios 5, 17 le digo. Y se lo dije en ruso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y mi pregunta a la hermana Sigita fue, ¿usted es una nueva creación o sigue siendo la lituana que era antes? Y ella quedó callada, quedó pensando. Usted me está hablando y me está diciendo, porque nosotros los lituanos somos así. Con ese pensamiento usted se está justificando y usted no está... De esa manera en su vida no hay cambio y no lo habrá jamás, porque usted se ha condicionado ese pensamiento diciendo nosotros somos así y punto y no podemos cambiar. No, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice sí,
no importa lituano, ruso, uruguayo, venimos a Cristo y si hemos nacido de nuevo, estamos en Cristo, somos una nueva creación en Cristo. Lituano, ruso, uruguayo en la carne, pero en el espíritu somos una nueva creación. Y tenemos que renovar justamente la mente, pensando, meditando, como dice la Escritura, soy una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si Dios hace todas las cosas nuevas, ¿por qué tengo que permanecer en lo viejo? Por eso muchas veces, hermanos, tenemos en nuestra mente barreras, fortalezas, que a causa de ellas no permitimos que haya cambios en nuestra vida. Y muchas personas piensan y dependen que el cambio depende de que el pastor venga y le imponga las manos y le ore y le puede imponer las dos manos y los dos pies. Y no va a cambiar nada, porque el cambio tiene que suceder internamente en su vida. Es por medio de la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, en el versículo 1 dice que los hijos de Israel no les aprovechó el oír la palabra de Dios. No les aprovechó porque no la oyeron con fe. No la recibieron, no la creyeron y no les aprovechó. Y allí el autor de Hebreos dice que nosotros tengamos cuidado cuando oímos la palabra de Dios. Si ya nuestra mente está condicionada, hermanos queridos, si ya nosotros nos cerramos y no aceptamos y nos condicionamos y pensamos que no puede haber cambio, que somos así y que así vamos a ser y vamos a seguir siendo así, no estamos permitiéndole a Dios obrar en nuestras vidas. Lo más triste y tremendo de la hermana Siguita, que tiene sus hijos afuera en el Señor. Y tiene sus nietos y tiene un montón de problemas en la familia. Y cuando yo les hablamos y cuando ellos les señalan a ellos, hay problemas que pueden ser solucionados tan solo, miren, con la palabra de Dios. Gracias a Dios esta hermana con su esposo, ellos están asistiendo fielmente y están permitiendo que Dios obre en sus vidas por medio de la palabra. Y Dios está obrando en ellos. Y Dios comenzó a cambiar, no importa ya la edad que tienen, son adultos. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque entendió. Ella abrió los ojos grandes y dijo, es cierto, dijo, yo soy una nueva criatura en Cristo. ¿Cómo no me he pensado en esto? Siempre estoy condicionada a que somos así. ¿Cuántas veces hablando con mi esposa, yo siempre recuerdo, ¿no? Y hablando y orando, ¿no? Unos por otros, a veces ella decía, ¿cómo yo quiero tener el carácter de mi padre, pero de mi padre espiritual? ¿Cuántas veces nuestros padres, especialmente, bueno, mamá hoy no vino, ¿no, Marcelo? Así que puedo hablar tranquilamente. Pero ¿cuántas veces? Son iguales ustedes son psicólogos, ¿sí? Como que los canicheros son más santos, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos condicionamos? Porque claro, heredamos genéticamente de la familia, tanto del padre de la madre se heredan, se forma el carácter, los genes y todo lo demás, y tenemos una herencia que no lo podemos negar. Amén. Pero y siempre estamos señalándolo, vos sos igual a tu padre, vos sos igual a tu madre, vos sos igual. Y a veces hablando con Rosana justamente de este tema, decimos, nosotros queremos ser parecidos a nuestro Padre espiritual. Y hay gente que dice que parece que fuera imposible. No es imposible. Pedro escribe en su carta, el 1 Pedro dice que hemos sido redimidos no con plata ni con oro, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. Dice, fuimos redimidos de la herencia que recibimos de nuestros padres. Hay una herencia que hemos recibido de ellos. Pero en la cruz, la preciosa sangre de Jesús, cuando nos limpia, cuando nos transforma, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y hace de nosotros una nueva criatura, el Señor trae su herencia a nuestras vidas. Amén. Y el Espíritu Santo opera en nosotros, transformándonos y cambiando. Claro, hermano, que esto es un proceso. Amén. Esto es un proceso. Así que qué importante es renovarse en el espíritu
de vuestra mente. Pablo también escribe, él dice que a los corintios especialmente, dice, porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Y es importante esto. Estas palabras son muy importantes. ¿Cómo es que tenemos la mente de Cristo, hermanos? Tenemos la mente de Cristo por medio de la palabra del Señor, por medio de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe condicionar nuestra forma de pensar. La palabra del Señor. Cuando la palabra de Dios opera en nosotros, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué efecto tiene la palabra de Dios en su vida? No me contesten, pero piensen en esta pregunta. ¿Qué efecto tiene la palabra del Señor, la palabra de Dios en su vida? ¿Qué efecto tiene ella? Jesús habló diciendo primero que la palabra de Dios tiene un efecto santificador. Juan 17:17. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra santificar significa separar, separación. En ruso, es interesante, en la Biblia en ruso, hay un comentario que dice que el efecto es santificador para separarnos para la obra de Dios. Es decir, la palabra de Dios nos separa a nosotros para la obra de Dios, para el servicio a Dios. En una palabra, Dios envía su palabra a nuestras vidas con un efecto purificador, santificador, para que podamos servir a Dios. En Juan 15:2, Jesús le dijo, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. A los discípulos se les dice, Juan 15:2, vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Es decir, la palabra tiene un efecto purificador, tiene un efecto santificador, nos separa para Dios. Produce en nosotros esto la palabra de Dios. Produce en nosotros, tiene este efecto santificador, purificador. Jesús dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois de este mundo. No pertenecemos a este mundo, hermanos. No somos de este mundo. Esto dice la Escritura, esto enseña. Y algo interesante, ¿cuánto de esto nosotros en esto meditamos, pensamos? Estas palabras, la palabra de Dios debe condicionar nuestra forma de pensar. Entonces vamos a actuar de la manera en que Jesús dijo. Como gente separada para Dios, como un pueblo diferente. Pero si nosotros no está nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, no está afectada, por decir así, por la palabra de Dios, en nosotros no habrá cambios, hermanos, en nuestra conducta, en nuestra forma de ser. No habrá separación. Y si no hay separación, no habrá testimonio, no habrá diferencia. Amén. La palabra de Dios produce, hermanos, tiene un efecto, hermanos, que trae libertad a las vidas. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, y en el versículo 32, Jesús le dijo a los discípulos, a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mis palabras, entonces serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo lo estoy citando de memoria, usted lo puede corroborar, por favor, en la Escritura. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Jesús les habló a los judíos que habían creído en él. ¿Cuántos de nosotros hemos creído en él? Amén. Entonces esta palabra es para nosotros. Si ustedes permanecieren en mis palabras, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de prejuicios. Libres de prejuicios. ¿Cuántos cristianos tienen prejuicios? Hay prejuicios de todo tipo. Yo no voy a hablar por Lituania, no por ustedes. Muchos prejuicios hay, de todo tipo. Nacionales, raciales, familiares, y la palabra de Dios nos liberta de estas cosas, de prejuicios, de temores. El efecto, Rosana contó de este encuentro con esta señora joven, Nelly.
¿Saben cuál fue el trabajo de Rosana con ella? Por lo que Rosana, yo no estuve, pero ella me contó, orar con ella, llevarla al arrepentimiento y leer las escrituras. Pasaron 2 horas y en las 2 horas fue leer las escrituras, leer las escrituras. Rosana leía las escrituras con ellas, le explicaba y oraban sobre lo que habían leído. Y después de esto, esa fue la obra de Dios en la vida de esta joven. Ella no podía no solamente comer, sino ni dormir siquiera. No dormía por las noches y no comía. Por eso cada vez que la llamaba le decía, venía a leer la Biblia conmigo. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra, es la verdad que nos hace libres. Por eso esta segunda señora que la llamó dijo, yo quiero ir a hablar contigo para que me leas la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí está la verdad que nos hace libres. Aleluya. La palabra, hermanos, tiene un efecto santificador, tiene un efecto, produce libertad. La palabra del Señor, hermanos, nos permite conocer la voluntad de Dios para que nosotros podamos hacerla, y al hacer la voluntad de Dios, nosotros podemos, hermanos, realmente podemos decir, encontrar el sentido de nuestra vida en Cristo. Amén. Y hay otro pasaje que quiero leer con ustedes que está justamente en Romanos capítulo 12, y allí el apóstol Pablo lo dice. Romanos capítulo 12, al versículo 2, Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muy bien. No os conforméis a este siglo. Está hablando, no permitan que el mundo les dé forma. Eso es lo que significa en otras palabras. No permitan que el sistema de valores de este mundo, el pensamiento liberalista y humanista de este mundo, haga presión en ustedes de tal manera que ustedes terminen tomando la forma de este mundo. Eso es lo que significa. Sino que dice transformaos por medio de la renovación, habla de algo interno. Lo primero es algo externo que hace presión sobre nosotros. Lo segundo es algo interno, va de adentro hacia afuera, que produce cambios en nosotros en primer lugar. Y ese cambio va a afectar hacia afuera. No sé si me estoy explicando. Amén. No dejen que este mundo, la presión de este mundo, dice, les dé su forma. Hoy el mundo pretende que la iglesia cristiana acepte lo que ellos legalizan, lo que ellos llaman ley. Y sabe, hoy vivimos los días de los cuales profetizó Isaías cuando dijo que hay de aquellos que llaman a lo bueno malo, a las tinieblas luz, que cambian, hermanos. Y hoy en día, justamente a través al pecado se lo legaliza de tal manera que sea aceptado por la sociedad, y se pretende que la iglesia también lo acepte como algo normal. Y la iglesia se encuentra bajo presión en ese sentido. En Suecia un pastor fue arrestado, estábamos allá en Lituania hace un par de años atrás, porque este pastor no solamente se negó a unir el matrimonio a una pareja gay, sino que también les predicó el evangelio, les dijo, los llamó al arrepentimiento, lo hizo con amor, pero les dijo que el homosexualismo es un pecado que Dios aborrece. Eso lo dice la Escritura. Y estas personas fueron y lo denunciaron a la policía, y la policía lo arrestó. Lo detuvieron, estaba preso, y había un abogado contratado. Yo no recuerdo si el abogado era cristiano, pero creo que sí. El abogado usó la Escritura cuando fue el juicio y leyó pasajes de las Escrituras para defender a este pastor, diciendo, no es el pastor el que los está acusando, ustedes tienen un problema no con el pastor, ustedes tienen un problema con Dios.
Si quieren hacerle juicio, no le tienen que hacer juicio al hombre, tienen que hacerle juicio a Dios, porque esta es la palabra de Dios, no es la palabra del pastor. Y bueno, los soltaron. Gloria a Dios, que Dios le dio sabiduría, está abogado, ¿no? Pero vivimos estos tiempos, hermanos. Y el mundo hace su presión y su forma para que nosotros terminemos aceptando lo que ellos quieren dictarnos, cómo debe ser. Hermanos, Dios tiene su palabra. Y la palabra de Dios está por encima de todos. Respetamos la Constitución y las leyes y debemos respetarlas y orar por nuestros gobernantes y lo demás. Pero, hermanos queridos, tenemos la palabra de Dios que está por encima de toda autoridad en esta tierra. Pedro se lo dijo a los sacerdotes y líderes judíos: juzguen ustedes a quién debemos, qué es lo más justo, obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, amén. Entonces el mundo hace esa presión, pero nosotros, ¿cómo podemos contrarrestar esa presión? Por medio justamente de la transformación, de esa renovación interna que se produce a través nuestro, por medio de la palabra de Dios, hermanos. Por medio de la palabra de Dios. Pablo justamente de eso hablaba, enseñaba mucho. Dios permitió que estuviera en Kaliningrado, que es una parte que pertenece a Rusia. En el 2015 estuvimos unos días en Kaliningrado. Y me encontré con un pastor allí, hermano Nikitin, la familia Nikitin, y nos invitó a su casa y estuvimos allí conversando. Y él me decía, este hermano, hablando un poco de la situación que se ha dado, nosotros donde vivimos, se ha dado una situación política un poco tensa entre Rusia y los países bálticos, y ahora con Ucrania también, con toda esta situación que se dio del cambio del presidente. Luego se dividió un poco Ucrania en el este y el oeste, y ha habido como una guerra civil, y Rusia apoyó a los del este y Estados Unidos a los del oeste. Y bueno, es una situación que se ha dado allí tensa, y nosotros estamos cerca allí. Y cuando estuvimos con este pastor me decía: hermano Miguel, me decía con mucho dolor, dice, yo no puedo creer, dice, cómo la iglesia, dice, se ha dejado manipular por la política. A tal punto, dice, que yo tenía muchos, me dijo, más de 30 pastores amigos, no conocidos, amigos en Ucrania, dice, donde yo los visitaba y ellos me visitaban a mí, yo predicaba en las iglesias de ellos predicaban aquí, dice, teníamos comunión como hermanos en Cristo que somos, amén. Y cuando se dio toda esta situación política, dice, más, estos 30 pastores, dice, con ellos no tengo más comunión. Porque ellos comenzaron a escribirme y a mandarme mensajes y a decirme que nosotros estamos mal, que debemos salir a la calle con pancartas, ir contra el presidente de Rusia, que tenemos que, y si no lo hacemos somos unos idólatras. Y dice, me escribieron tanta cosa, dice, fea. Yo, dice, traté de responderle con la escritura, diciendo, bueno, la escritura manda que nosotros no salgamos a la calle con pancartas, haciendo reuniones políticas, sino que oremos por los que están en autoridad. Eso es lo que enseña la Biblia. Que no andemos en protestas públicas, sino que oremos. Y ellos le dijeron, si tú no haces eso, entonces no tendremos más comunión contigo y lo demás. Dice, y perdí la comunión, más de 30. Él me dice, ¿puedes creer, hermano? Y yo me di cuenta de algo, me dijo, la iglesia de Cristo hoy, aquí, dice, donde nosotros vivimos, no estaba preparada para este tipo de cosas. Porque si la política nos dividió, eso significa que nosotros no estábamos bien fundamentados en Cristo y en su palabra. Porque antes que ser rusos y ucranianos, somos hermanos en Cristo. ¿Me entienden? Somos hermanos en Cristo. Con dolor, me lo decía el pastor. Hermanos queridos, Dios nos ayude. Debemos renovar nuestra mente. Por eso Pablo decía a los Filipenses, capítulo 3, no me recuerdo si es del versículo 21, creo, decía, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
Hermanos, tenemos que armarnos de ese pensamiento. Sí, vivimos en el Uruguay, sí, nacimos aquí, sí tenemos la cédula de identidad o el pasaporte yo tengo que dice que soy de Uruguay, pero mi ciudadanía, hermanos, como cristiano, como nueva criatura en Cristo, no está en el Uruguay, sino en los cielos. Yo quiero que entiendan, eso no quiere decir que yo no ame este país, que no ore por sus autoridades, pero debemos renovar nuestra mente de acuerdo a la Escritura. Y la Escritura dice, mi ciudadanía está en los cielos. Amén. La capital del reino de los cielos es la Nueva Jerusalén. Tenemos un rey que es rey de reyes y señor de señores. Y debo verme a mí mismo, y ustedes deben verse a sí mismos como embajadores de ese reino aquí en la tierra. Pablo dijo, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero si nosotros no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, terminaremos teniendo un espíritu nacionalista y terminaremos actuando en la carne, como sucedió con estos hermanos allí. No nos dejemos influenciar ni por la política, ni por ningún, hermano, movimiento religioso o político, no importa de este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Si yo estoy en Cristo, yo no pertenezco a este mundo. Mi ciudadanía está en los cielos. Amén. Punto. Y yo debo pensar así. Porque si yo voy a pensar así, entonces voy a actuar así, me voy a ver a sí mismo tal y voy a actuar como tal. Pero si yo no pienso así y no me veo a sí mismo como ciudadano de los cielos, sino que espero, como decimos en ruso, algún día me presentaré, puede ser que Dios me deje entrar, como me dijo una vez una hermana, puede ser algún día, capaz Dios me deje entrar. Yo dije, no, con ese pensamiento usted no va a entrar. Usted tiene que tener su seguridad en Cristo. No por si la duda, por capaz Dios me deja. No, con ese pensamiento, eso no es bíblico. Amén. Por eso, qué importante es, hermanos, renovar nuestra mente. Recuerde que nuestra forma de pensar va a condicionar nuestra forma de ser, de actuar, de vivir. Si vivimos en Cristo, tenemos la mente de Cristo. Renovemos entonces el espíritu de nuestra mente con la palabra de Dios, para que los pensamientos de Dios, la mente de Cristo, la voluntad de Dios no sea revelada. Vivamos y actuemos de acuerdo a su palabra. Amén. Entonces Dios estará con nosotros. Entonces Dios nos va a bendecir. Dios nos va a poder usar. Dios nos va a poder usar. Y marcaremos la diferencia. Y lo segundo, el tiempo se me ha ido. Siempre digo en Lituania, donde predico, mi enemigo es el reloj. Yo tengo un reloj también puesto allí en el fondo. Los hermanos se ríen. Digo, ese es mi enemigo. Lo segundo, hermanos, es la obra interna del Espíritu Santo. Ayer hablamos que el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos enseña todas las cosas. Pero el Espíritu Santo es el agente transformador en el cuerpo humano. El cuerpo humano, hermanos. Gracias a la sangre que circula en nuestro cuerpo. La sangre, ¿qué hace? Oxigena el cuerpo, lleva el oxígeno al resto del cuerpo. La sangre lleva también los minerales, vitaminas, componentes necesarios para el cuerpo humano. Hermanos, la Escritura dice, la vida está en la sangre. Y es así. Podemos decir, hermanos, que en el cuerpo espiritual, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo espiritual de Cristo. La vida está justamente de Cristo. Es revelada a nosotros por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos revela a Cristo, nos trae a Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, testifica de Cristo, manifiesta a Cristo, nos transforma a la imagen de Cristo. Por eso es importante, hermanos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Ese es el segundo punto con el cual hoy quiero terminar. Quiero que leamos la Escritura
en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Tito 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Vemos aquí la obra del Espíritu Santo. Primero, la regeneración. Segundo, renovación. No puede haber renovación si no ha habido regeneración. Por eso estamos hablando, yo dije, para creyentes. No puedo hablar de renovación si no ha habido regeneración. Se renueva lo que ha sido regenerado. Por eso aquí dice, por la regeneración, el Espíritu Santo nos regenera. Todo es en ruso. Nos hace nacer de nuevo. La regeneración, la nueva vida en Cristo. Nacemos a establecer la vida en Cristo. Es la regeneración por el Espíritu Santo. Y también viene la renovación. El agente de regeneración es el Espíritu. Gracias, pasiva. ¿Dónde lo pongo? Aquí no cortadito. Y es también el agente de renovador, que renueva, que nos transforma, hermanos, a la imagen de Cristo. Por eso, 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Cuando miramos a este espejo, donde podemos ver reflejada la gloria del Señor, somos transformados a la imagen. ¿A qué imagen? A la imagen del Señor. El agente que actúa en nosotros para transformarnos a esa imagen es el Espíritu del Señor, que está en nosotros, que obra en nosotros, que vive en nosotros. Por eso, hermanos queridos, qué importante es, como dice el apóstol Pablo, buscar al Señor, ser llenos del Espíritu Santo, renovarnos en la presencia del Señor, pedir al Señor: Señor, transfórmame. Yo cada día le pido al Señor, lo hago en español, lo hago en ruso: Señor, transfórmame a tu imagen. Señor, transfórmame a tu imagen, por medio de tu Santo Espíritu. Te doy gracias porque tu palabra mora en mi vida, Señor. Te doy gracias porque por medio de tu palabra tú te revelas a mi vida, tú te manifiestas en mi vida. Que tu Espíritu, Señor, me transforme. Señor, yo quiero tener tu carácter. Señor, yo quiero ser parecido a ti. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero que la gente te vea a ti en mí, Señor. Yo quiero reflejarte en este mundo. Transfórmame, cámbiame. Es el deseo de mi corazón continuo a la presencia del Señor. Es mi petición. Y cuando comienzo a alabar al Señor, a adorar al Señor, el Espíritu Santo me ministra. Y termino quebrantado en la presencia del Señor. O termino hablando en otras lenguas. O termino adorando al Señor en el Espíritu. Pero Dios está obrando en mi vida. Gloria a Dios. Y esa experiencia, hermanos, es una experiencia que debemos vivirla diariamente en la presencia del Señor. Amén. Y qué lindo es que cuando pasan los años uno puede mirar hacia atrás y decir: bueno, yo recuerdo cuando llegué al Señor, y uno mira y pasa el tiempo y decir: pero yo no soy el mismo que era cuando llegué, no soy el mismo que era hace 10 años atrás, no soy el mismo de aquel que hace un año atrás. Algo ha sucedido en mi vida. Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, Dios sigue limpiando, Dios sigue cambiando, Dios sigue haciendo cosas nuevas en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Amén. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, ustedes saben este texto también, en el capítulo 5, versículo 18, les dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Qué buenos hermanos, cuando podemos hablar de esa manera, es señal de que estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a hablar, tenemos un lenguaje, hermanos. Es un lenguaje diferente, no es el mismo lenguaje de este mundo. No es un lenguaje tampoco de incredulidad, no es un lenguaje de desconformidad, no es un lenguaje de temor, no es un lenguaje de queja. No es un lenguaje, es un lenguaje donde hay acción de gracias. Es un lenguaje donde bendecimos al Señor, donde alabamos al Señor. Amén. Con cánticos espiritual, himnos, salmos. Gloria a Dios. Es donde tenemos humildemente, aprendemos a someternos. Más adelante Pablo dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Amén. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Bueno, ya toco otro tema. Pero digo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, esto es una realidad, hermanos. Esto es una realidad. Amén. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, actuamos de esta manera. Aleluya. Necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos la palabra del Señor. Yo termino, quiero orar con ustedes en esta noche. Por eso el apóstol Pablo les escribe, yo no la voy a leer, pero ustedes si quieren pueden leerlo en su casa. Colosenses 3:16 dice, la palabra del Señor more en abundancia en vosotros. More en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16, la palabra del Señor.